Aleluya, mis amados, bienvenidos una vez más esta noche a este estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Hemos llegado ya al capítulo 18. En la clase pasada alcanzamos a ver los primeros 5 o 6 versículos de este capítulo y recordemos un poco para entrar nuevamente en contexto de lo que está sucediendo acá. En el capítulo 17 de Apocalipsis estuvimos observando que definitivamente el Señor hablaba de la condenación de esa gran ramera y hablábamos y decíamos que esa gran ramera es la falsa iglesia, la iglesia apóstata, la iglesia que está predicando un evangelio diferente al que Cristo obviamente ha dejado sobre la faz de la tierra, la que se haya llenado de opulencia, la que se ha llenado de los lujos, la que ha hecho mercadería de la fe. Eso es lo que aparece en el capítulo 17. Pero ya aquí en el capítulo 18 está la caída de ese imperio político, ¿sí me entiendes? De ese imperio económico, donde el Señor juzgará precisamente a esa Babilonia como tal, como Él lo denomina acá en la palabra. Y obviamente cuando hablamos de esta Roma religiosa, estamos hablando en el aspecto político, social y mercantil. Yo te decía la clase pasada que no es casualidad precisamente lo que ha venido sucediendo en el mundo, de cómo la economía ha venido decayendo y desafortunadamente caerá mucho más, porque esto será la plataforma precisamente para que el anticristo se revele después del rapto de la iglesia y él pueda traer una aparente estabilidad económica a los habitantes de la tierra. Cuando miramos en los seres humanos, encontramos que todos van en pos del dinero, que todos van en los afanes de este siglo, que tristemente hay parte de la iglesia, y diría yo de la falsa iglesia, que va en pos del sistema de este mundo. Y cuando hablamos en pos del sistema de este mundo, estamos hablando y estamos diciendo que van en pos de las riquezas de esta tierra. Te enfocaba también y te decía que bien dijo el Señor que no podemos hacer tesoros acá en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. El consejo del Señor sabiamente era que nosotros como hijos suyos, como pueblo de Dios, debíamos hacer tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no podrían llegar. Hoy lo que es un bullicio en la vida humana, ¿sí?, vendrá a ser en ese momento de Apocalipsis 18 un montón de ruinas, porque Dios acabará totalmente con el ego, la soberbia, la altivez de los que precisamente colocaron toda su esperanza en las riquezas de esta tierra, y más específicamente cuando hubo una falsa iglesia que utilizó el evangelio para enriquecerse a costa de la fe de los que estaban en su entorno, que eso sucede hoy en día en todas las religiones, ¿sí? El hombre ha utilizado sencillamente la fe de la humanidad para enriquecerse a costa de esto, hablando de Dios, aparentemente predicando acerca de Dios, pero desviando las almas del verdadero propósito y del propósito principal, que obviamente es en Cristo Jesús. Veíamos textos que obviamente no los voy a volver a repetir, están en la clase pasada, que tú la puedes encontrar allí en nuestro perfil, pero esos textos hablaban precisamente de cómo el Señor obviamente traería esa guarida de demonios. Vamos a leer Apocalipsis 18, eso sí es importante. Miremos el verso 1, 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Allí yo te decía entonces que ese ángel pues es superior a los demás que han estado obviamente manifestándose aquí en este Apocalipsis, porque dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. También te decía que no hace referencia al Señor, sino es un ángel que obviamente alumbra con esa gloria que viene del Dios de los cielos.
Y dice que ese ángel clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ahí el Señor está hablando claramente que esa gran Babilonia, que lo que decíamos, las posibilidades que hay, es una de ellas es que fuera como ciudad del Vaticano directamente como centro religioso mundial. Sí, ya en Apocalipsis 17 yo te estoy explicando detalladamente lo que era la gran ramera, los simbolismos, todo lo que la iglesia tradicional ha utilizado precisamente de una manera contraria a lo que dicen las escrituras como tal, y de la misma manera, si lo hablamos con la iglesia cristiana, la falsa iglesia cristiana, como los pastores, sencillamente falsos pastores, han aprovechado de la fe de muchos para desviarlos precisamente del camino de la verdad. Pero aquí habla de esta posibilidad que es esta gran Babilonia, que puede ser esa sola ciudad, o la segunda posibilidad es que sencillamente sean los muchos lugares donde han tomado el evangelio para distorsionarlo, para enriquecerse, porque la esencia de este capítulo es la economía, la esencia de este capítulo son las riquezas de esta tierra con las cuales el hombre se ha ido en pos de ello. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, él le dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, Pablo en ningún momento le dice, el problema es el dinero, no. El dinero es algo que necesitamos para hacer nuestras transacciones, para comprar algo. El problema está en el amor al dinero. Dios tampoco está diciendo que no va a bendecir a sus hijos o a su pueblo, ¿no? Dios bendice a sus hijos, pero el problema en dónde radica, cuando los hijos de Dios se llenan de ese amor, de esa ambición hacia el dinero como tal. Entonces la segunda posibilidad es que esa Babilonia sea sencillamente los muchos lugares sobre la faz de la tierra donde precisamente se ha utilizado el evangelio para enriquecerse. La palabra dice entonces que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Qué impresionante, porque si estamos hablando que es algo de Dios, ¿sí?, que se le muestra al mundo que es aparentemente de Dios, el Señor está diciendo acá que es una guarida de todo espíritu inmundo. Es decir, lo que menos hay en esa Babilonia es sencillamente algo de Dios, es algo del Señor. Nuestro ejemplo claro es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si mi mirada está en Jesús y si mi enfoque está en Jesús, debería existir una iglesia exactamente como fue Jesús. Es decir, que todo lo que se salga del contexto de lo que es Jesucristo como hombre y cuando Él se reveló en esta tierra, pues definitivamente el hombre está desviando su corazón. Y recuerda que Jesús vino de una manera humilde, de una manera sencilla. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y ahí está claro entonces cómo nosotros identificamos a esa verdadera iglesia que no se ha ido en pos de las riquezas de este mundo. Bien, el Señor le exhortaba a la iglesia a la Odisea y le decía, ustedes dicen son ricos, pero realmente ustedes son pobres, miserables, desventurados, están ciegos, están desnudos, porque el Señor veía la condición espiritual en la que estaban esos aparentes cristianos de la iglesia de la Odisea. Tendrían muchas riquezas, muchos bienes en esta tierra, pero por otra parte el Señor les estaba diciendo, ustedes son pobres, son miserables, no tienen absolutamente nada. Dios va a venir en ese juicio al final de los tiempos. Este pasaje, recuerda que estamos hablando en la gran tribulación y estaríamos hablando pues a comienzos de la gran tribulación donde caerá esta Babilonia espiritual. Y dice en el verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Qué impresionante que la escritura diga que todas las naciones. Voy a volver a mirar acá
Allí conmigo dice verso 3, porque todas las naciones, no hay ni una sola que no haya bebido precisamente del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa esa frase? Que se han rendido a esa Babilonia espiritual, que se han rendido a los caprichos de lo que el enemigo ha querido hacer a través de la fe. La gente a veces busca a Dios con el único propósito de enriquecerse, pues esa es una manera muy incorrecta de llegar al Señor. O sea, tú debes llegar a los pies de Cristo, y eso es lo que tú debes enseñar a todos los que te rodeen, que ellos deben llegar es por el amor que Cristo ha demostrado en la cruz. Es decir, lo más importante que nosotros queremos obtener definitivamente es la salvación. Y eso es lo que debe llegar sobre cada vida, y eso es lo que debe llegar sobre cada corazón, iglesia. Entonces aquí dice que todas las naciones bebieron del vino de su fornicación. Esa fornicación, recuerda que está hablando en el aspecto espiritual. Es decir, aunque deberían haber seres humanos que rindieran adoración al único y verdadero Dios, lo que ha hecho el ser humano es rendir adoración a todos los dioses que se hayan podido imaginar e inventar. Si tú recuerdas cuando Aarón construyó el becerro de oro, porque el pueblo empezó a presionarlo y a decirle que Moisés tardaba, y ellos mismos le dijeron, haznos dioses a los cuales podamos decir, estos dioses fueron los que nos sacaron de Egipto, y Aarón de una manera incorrecta les mandó a traer oro y les construyó un becerro de oro, porque él tenía el don de parte de Dios, él era orfebre, sabía trabajar, tallar el oro. Hizo un becerro de oro y hizo que el pueblo se rindiera y pecara contra Dios. Ahí es la escena de esa fornicación espiritual. ¿Qué pasó? Cuando Moisés descendía del monte, escuchó el bullicio y lo que él hizo fue romper las tablas de la ley. Obviamente él estaba indignado por lo que estaba sucediendo dentro del pueblo. Y obviamente el pueblo fue juzgado a través de lo que había hecho. Muchos murieron en aquel momento. Los únicos que tal vez se salvaguardaron, o la única tribu que no se hizo partícipe de tal infamia delante del Señor, fue la tribu de Leví, que eran la tribu sacerdotal, los que servían en el tabernáculo como tal. Entonces todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, y dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. Pues cuando nosotros miramos el panorama mundial, siempre el área política va a ir unida al área religiosa, aunque lo quieran separar. Por eso es que tú encuentras a muchos sencillamente tratando de estar cerca de la iglesia, pero no porque les interese buscar de Cristo, no porque les interese rendir sus vidas a Dios, sino porque ellos saben el poder económico que la iglesia también puede llegar a tener. Entonces aquí el Señor está hablando de cómo los reyes de la tierra habían fornicado con esa Babilonia, y dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pues la iglesia es utilizada de una manera para enriquecerse. ¿En qué manera? Cuando sencillamente se venden imágenes, cuando se venden alhajas, cuando se venden cadenas, aparentemente con la imagen del Cristo crucificado, de la Virgen, de los santos. Los mercaderes se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, todo esto es un negocio, y tristemente, mi amado, eso no sucede solo en la iglesia tradicional, eso sucede en la iglesia cristiana, sucede en la iglesia mormona, en los testigos de Jehová, en las diferentes sectas. Todos utilizan de lo que ellos predican para enriquecerse. Por eso es que Dios va a venir en este juicio del que estamos hablando y va a destruir esa Babilonia espiritual, definitivamente, porque se rindieron obviamente ante estas cosas. Yo te hablaba de 3 causas de la caída de esa Babilonia y te las quiero recordar. Una son las directrices anticristianas, es decir, no es posible, sí, que la autoridad de la Iglesia Católica esté diciendo que su palabra está por encima de la palabra de Dios. Estoy hablando del Papa como tal, de todos los papas a través de todos los siglos. Para ellos es más soberana la autoridad, la palabra del Papa, que lo que la palabra de Dios puede decir. Y nosotros no podemos sobrepasar la palabra. O sea, la palabra es nuestra máxima autoridad, la palabra es nuestra guía.
Por eso cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y les prohibieron predicar en el nombre de Jesús, ellos dijeron, no lo vamos a hacer porque nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces hay directrices anticristianas. O sea, en ese complot que hay, sencillamente, todo está en contra del cristianismo. Y los tiempos se van a hacer más difíciles. La iglesia cristiana vivirá esa persecución. En algunos lugares, como en el mundo asiático, habrá una persecución mucho más fuerte, mucho más intensa, como lo han vivido, donde muchos tienen que morir entregando su vida por causa de Cristo. En muchos lugares del mundo, como sucedió en esta pandemia, muchos pastores tuvieron que cerrar sus congregaciones, y estoy hablando de congregaciones que sencillamente estaban predicando el verdadero evangelio, pero como no somos iglesias que sencillamente vamos en pos del dinero, pues obviamente las riquezas no sobreabundaban en ese tiempo tan difícil que ha vivido la humanidad a través de esta pandemia. Muchas iglesias tuvieron que cerrar en el mundo entero, muchas congregaciones. Y ahí es donde vemos cómo el enemigo sabe trabajar para detener la verdadera obra de Dios. Mientras que las grandes congregaciones donde sí están interesados solamente en el dinero y en las riquezas, ellos pudieron seguir normalmente, tienen inmuebles propios, no tienen que pagar un arriendo, no tienen que pagar un alquiler, descaradamente pedían sus diezmos a través de este medio, ¿cierto? De las redes sociales. Su enfoque seguía siendo exactamente el mismo, solo les interesaban los diezmos, solamente les interesaban las ofrendas de las personas, mostraban sus cuentas bancarias, cómo podían consignar a través de los diversos medios que hay en los diversos países para hacer una consignación y para que los diezmos llegaran, porque a ellos solo les interesa eso. Esa es la Babilonia espiritual de lo que está sucediendo en esta tierra. Entonces hubo directrices anticristianas, son directrices inmorales, son ateas. Y cuando digo inmorales, es que van en contra precisamente de lo que dice la palabra, transgreden literalmente los mandamientos de Dios. Y si tú recuerdas el primer mandamiento de Dios, pues es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, lo amarás con tu mente, con tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el Señor dice, porque es que yo soy Dios fuerte y celoso. Y el Señor dice, y no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Qué hace la iglesia? O sea, transgrede los mandamientos de Dios. Por eso es que sencillamente coloca las imágenes, dioses falsos. Por eso es que hay pastores endiosados totalmente por sus congregaciones, ¿sí? Olvidando realmente lo que la palabra dice, que toda la gloria realmente debe ser para el Señor. Entonces, esa Babilonia caerá por esas directrices anticristianas, inmorales, ateas, ¿cierto? De que se habían sencillamente embriagado. Y hoy hay un ateísmo grande. Y cuando hablamos de ateísmo, la palabra teos habla de Dios y del estudio de Dios. Y para estudiar al Señor, pues solo se puede hacer a través de la luz de la palabra. Cuando hablamos de ateísmo, estamos hablando de una persona que va opuesta a Dios, que obviamente no cree en Dios, pero definitivamente los seres humanos creen en algo, y al creer en algo, pues están evidenciando que Dios sí existe. Para los ateos, obviamente, ellos dicen, nosotros no creemos en ningún Dios, creemos en nosotros mismos, pero al creer en ellos están confesando indirectamente que sí hay un Dios que obviamente los colocó en esta tierra. Lo que hace esa Babilonia sencillamente es eso, o sea, enviar el ateísmo para que la gente se aparte del único y verdadero Dios. Los reyes de la tierra, como dice acá, se habían enriquecido, hicieron pacto con esa Babilonia, mientras eran cómplices de su fornicación al imponer cultos idólatras y toda inmoralidad. Eso es lo que sencillamente
ha sucedido. Hace pocos días nosotros veíamos la marcha de las comunidades sencillamente homosexuales y ellos salen orgullosos a la calle a marchar, a declarar obviamente su identidad sexual, y eso es aprobado hoy en día por la iglesia. Sí, el Papa también dijo en algún momento que obviamente ellos eran aceptados dentro de la iglesia. Escucho iglesias cristianas donde sus pastores son homosexuales y eso va en contra totalmente de lo que dice la Escritura. No podemos validar eso. O sea, nosotros en la fe que tenemos en Cristo Jesús y en lo que nos dice la palabra, pues tenemos que ser claros ante esto, mi amado. ¿Sí? Es algo que va en contra de la voluntad de Dios, del uso natural, como lo dice la carta a los romanos, pues ellos perdieron precisamente el uso natural y Dios lo que hizo fue entregarlos a sus propias concupiscencias. Por eso es que encontramos una humanidad cada vez más perversa, más llena de pecado, más lujuriosa. Nosotros no podemos aceptar eso. Entonces, esto que te estoy diciendo acá es que sencillamente la misma iglesia ha permitido esto. Nosotros ya como cristianos, si hablamos en este momento, te digo claramente y te lo he repetido, no se te haga extraño que corten la transmisión. Hace 8 días estábamos transmitiendo, faltaban unos 10, 15 minutos de clase y nos cortaron la transmisión, o velan o ocultan la transmisión, porque no podemos hablar en contra de ellos, porque aparentemente estamos transgrediendo o estamos sencillamente maltratando sus vidas, pero eso no es lo que estamos haciendo. Lo que yo hago en este momento es exponer a la luz de la palabra lo que la Escritura nos está diciendo. Ellos o sea, esa Babilonia lo que hace es permitir toda clase de inmoralidad. Por eso el mundo está tan perverso, y te explicaba también en la clase pasada, por eso es que Dios ha acabado con las generaciones que ha habido sobre la tierra. La generación de Noé fue terminada precisamente porque la Escritura dice que la maldad de los hombres era mucho. Aunque tú no lo creas, en aquel tiempo ya existía el homosexualismo. Sodoma y Gomorra fue destruida precisamente por el homosexualismo que estaba sobre la faz de la tierra. Y esta generación, la cual nosotros estamos, será destruida exactamente por lo mismo. Porque Dios es un Dios santo. Y esa Babilonia en la cual se han deleitado los reyes de la tierra, precisamente, ¿sí? Ocurrirá porque se ha permitido, ¿sí? Sencillamente que estas personas, obviamente, desvíen el uso natural de lo que Dios hizo en ellos como hombres o como mujeres. La tercera causa de la caída, como te lo decía, es que los comerciantes de la tierra están atados al poder de la fastuosidad. Es decir, el hombre quiere vivir bien sobre esta tierra. Y yo te lo he explicado varias veces, Dios quiere bendecirte, pero tú no te puedes enfocar en la riqueza solamente. Por eso hay el afán. Los afanes de este siglo. Recuerda la parábola de la semilla, como una de esas semillas fue ahogada por los afanes de este siglo. ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios. Por eso es que muchos no viven su vida cristiana en plenitud, porque los afanes de este siglo los están envolviendo. No podemos llegar a ser parte de esos comerciantes en los cuales sencillamente el enemigo toma ventaja. Allí en Apocalipsis 18, verso 4, dice que oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Todo esto que te estoy diciendo es un pequeño resumen frente a lo que vimos la clase anterior. Dios está ordenando a su pueblo que salga de allí, o sea, que su pueblo no se haga partícipe precisamente de lo que esa Babilonia está intentando hacer. O sea, la iglesia es luz de este mundo, la iglesia debe dar una voz de protesta, y cuando digo una voz de protesta es una voz radical, donde mostremos nuestra fe, nuestros cimientos, que Dios creó una familia, hombre, mujer, con sus hijos, en el uso natural de la voluntad de Dios, que no estemos bajo los afanes de este siglo, que no estemos envanecidos bajo las riquezas de esta tierra, que tú no te hagas parte del sistema de este mundo. Porque a eso es a lo que llevan la humanidad.
Tú tienes que, como hijo de Dios, marcar esa diferencia, saber que Dios es tu proveedor, saber que Dios bendecirá la obra de tus manos, que sea cual sea el trabajo que tú tengas en la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir y eso es lo que Dios va a usar para bendecirte a ti, para bendecir a tu familia. Pero el Señor está diciendo acá, verso 4 de Apocalipsis 18, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte ¿de qué? De sus plagas. Qué impresionante eso. Dice, para que tú no te hagas partícipe de tus pecados. La pregunta que yo me haría en este momento es, ¿la iglesia del Señor Jesucristo se está haciendo partícipe de los pecados de la humanidad en esta tierra? ¿Estamos guardando silencio? ¿Nos estamos haciendo partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas? Por eso es que mucha gente ya no discierne entre lo que es la iglesia y lo que es el mundo, porque la iglesia se ha visto contaminada de lo que es el mundo. Los pastores han creído en algún momento que para atraer las almas nosotros tenemos que mostrarnos como el mundo es. Traer música del mundo, traer luces, traer un espectáculo, un show, un circo dentro de la iglesia, cuando la iglesia debe ser santa. Puede que las congregaciones estén llenas, mi amado, pero eso no es una evidencia realmente de que esas almas estén en Cristo y de que sean salvas. Ese es el problema. El pastor está para guiar el rebaño, para alimentar a las ovejas, y la única manera de alimentarlas es con buenos pastos. ¿Y cuáles son esos buenos pastos? Pues la preciosa palabra del Señor. Entonces el Señor dice, salgan de allí, no se hagan partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Si yo lo miro en el contexto literal, en medio de la gran tribulación, el Señor le estará diciendo a esos nuevos creyentes, a esos judíos que han recibido la salvación finalmente, que se dieron cuenta que el verdadero Mesías sí era Cristo Jesús, y ahora depositan toda su fe y toda su esperanza en Él. Y el Señor le dice a esos nuevos convertidos en medio de la gran tribulación, ¿qué les está diciendo? Salgan de ahí, no se hagan partícipes de ellos, porque de lo contrario recibirán las plagas que yo voy a traer sobre esa Babilonia. Dice el verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado ¿de qué? De sus maldades. Esa expresión es que sus pecados se han acumulado hasta el cielo. Es decir, Dios es paciente, queriendo que todos procedan al arrepentimiento, pero definitivamente llegará un instante donde ya la paciencia de Dios terminará y Él traerá su juicio. O sea, el hombre piensa que puede seguir haciendo acá en la tierra lo que a él bien le parezca, lo que él bien desee, pero está ignorando que el juicio de Dios llegará definitivamente, que en medio de la gran tribulación el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que se hayan hecho parte de esa Babilonia, que se hayan rendido a los caprichos del mundo. Un pastor tiene en sus manos la decisión de predicar el verdadero evangelio, la sana doctrina, o sencillamente predicar un evangelio falseado, con tal de que su congregación crezca, con tal de recibir finanzas dentro de la iglesia. O sea, uno está en esas dos posiciones. Si yo quiero y amo realmente a Jesucristo, yo voy a predicar el verdadero evangelio. Dios va a suplir para mis necesidades. Dios va a bendecir su obra. Si la obra es de Dios, la obra permanecerá. La obra no cerrará, porque es del Señor, porque Dios sencillamente se va a glorificar. Pero yo encuentro hoy en día muchos pastores que sencillamente se dejan contaminar y prefieren empezar a predicar un evangelio falseado, impuro, con tal de crecer, con tal de obtener ellos las riquezas que tanto anhelan y hasta la fama que muchos pastores sencillamente anhelan. Para que tú te des cuenta, no lo hablo específicamente sobre la iglesia católica, es que la falsa iglesia cristiana tiene un gran problema hoy, un gran problema, y es que se han dejado llevar por los deleites de este mundo. Pues yo quiero decirte que a esos falsos les va a llegar su hora, Dios traerá efectivamente su juicio. Entonces dice, sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.
dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Qué está diciendo entonces acá el Señor? Obviamente, de la misma manera como ellos actuaron, todo será el doble. Habrá un doble castigo, habrá sencillamente un juicio de Dios tan fuerte sobre esa Babilonia espiritual que estará sobre la tierra, que obviamente no quedará en pie. Ahí el imperio del anticristo se vendrá abajo, porque parte de lo que tiene fortaleza el anticristo en aquel momento es que él tiene una fortaleza económica fuerte, pero eso se vendrá al suelo. Totalmente, a causa de todos los juicios que ya estuvimos analizando, los sellos, las trompetas, las copas de la ira, todo eso se vendrá al suelo. O sea, toda la mentira que el diablo fraguó en cabeza del anticristo y con el falso profeta, eso se vendrá al suelo. Eso no prevalecerá. Dios sacará a la luz realmente lo que estaba sucediendo. Y la esperanza y la confianza de los habitantes de la tierra quedará en absolutamente nada. Bien dijo el Señor que qué importante era edificar sobre la roca, ¿cierto? Porque vendrían lluvias, vientos, ríos, pero esa casa no caería. Pero si alguno edificaba sobre la arena, ¿y quién edifica sobre la arena? El que edifica en las riquezas, en los bienes de esta tierra. Cuando vengan la lluvia, los vientos, los ríos, su casa caerá, y además de eso el Señor dice en la palabra, y será grande su ruina. Así dice la Escritura, será grande su ruina. Pues yo quiero decirte que toda la esperanza que los habitantes de la tierra colocaron en la economía, todo eso se vendrá absolutamente abajo, porque es que la esperanza realmente debería estar puesta en Cristo. Por eso nosotros debemos ser una iglesia, mis amados, que coloque su esperanza fielmente en Cristo Jesús. La iglesia católica, ellos tienen un banco llamado IOR. Ese banco, ¿sí? Lo que significa es una institución para los asuntos religiosos o para ayudas religiosas. Supuestamente el propósito inicial de ese banco, ¿sí?, era recoger dinero para poder ayudar a los más necesitados. Eso lo fundó un papa llamado Pío XII en el año 1943. ¿Sí? Pero ese banco tristemente se empezó a utilizar para todo lo contrario. ¿A qué es lo que vamos con esto? Que empezaron sencillamente a entrar dineros turbios, y se habla de que pueden estar entrando hasta dinero de la mafia italiana. Recuerda que el Vaticano está allí en Roma, ¿sí? Es el banco más rico que puede haber en el mundo, el más poderoso, donde se recogen millones y millones, ¿sí me entiendes?, de dólares, de euros, supuestamente para ayudar a los pobres. Pero este banco está siendo utilizado por las mafias italianas, y no se sabe por cuántas más mafias en el mundo, para lavar dinero. Al banco lo han tratado de investigar durante muchas veces, pero es impresionante, mis amados, que al tratar de hacer estas cosas, se han hallado hasta muertos, ¿sí? En un caso, mi amado, llamado a un hombre, Roberto Calvi, ¿sí?, fue asesinado. ¿Qué hicieron con él? Le sirvieron un café con cianuro en la cárcel. Imagínate, porque él tenía información valiosa que podía entregar para, obviamente, dar luz acerca de lo que estaba sucediendo, de los malos manejos que se le estaban dando a este dinero en este banco. Al otro hombre lo que hicieron fue colgarlo de un puente en Londres, ¿sí?, y sencillamente allí lo mataron. Cuando sencillamente han tratado de investigar, han sucedido cosas impresionantes. Hubo un hombre que obviamente supo claramente qué era lo que estaba sucediendo. Él supo con certeza qué era lo que estaba pasando allí, ¿sí?, porque hizo una investigación exhausta. Pero mira lo que dijo este hombre, ¿sí? Él se percató de que escondían alrededor de 24,000 cuentas. Es decir,
se mostraba un balance que no era el correcto y habían 24,000 cuentas ocultas. Imagínate la cantidad de dinero que se estaba moviendo por debajo de cuenta. Él se lo entregó a dos amigos muy cercanos a él y estas fueron las palabras de este hombre. Él dijo, si me asesinan, aquí está la razón de mi muerte, porque él sabía que su vida estaba en riesgo al saber que estaba descubierto lo que estaba pasando dentro de este banco, que es el Banco IOR o llamado Banco del Vaticano. Al Vaticano le entra demasiado dinero. Dicen que solamente de los fieles allí en Roma pueden llegar a entrar hasta 1.000 millones de euros en donaciones, ¿sí? Que supuestamente deberían ser utilizadas para ayudar a los pobres del mundo. Cada parroquia, cada iglesia en el mundo entero, se supone que ellos depositan un dinero que aparentemente tiene que ser utilizado para estas ayudas, pero que finalmente nunca se ve revelado en la condición en la que está la humanidad. Eso pasa en la Iglesia Católica, pero pasa en todas las congregaciones y en todas las sectas y en todas las religiones. La religión como tal se convirtió en una mercadería donde muchos pueden obtener dinero a costa de la fe de otros tantos. Qué triste eso, porque Cristo no murió en la cruz para eso, mi amado. Cristo murió para entregar salvación. Entonces el Señor dice acá en Apocalipsis 18, el verso 6, que se le daría el doble de lo que ella hubiese hecho. Entonces el castigo que vendría sobre esta Babilonia sería impresionante. Dice el verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Cuáles eran sus pecados? Te los voy a decir para que los puedas anotar, los que están tomando nota. El primero, se glorificaba a sí misma. ¿Por qué? ¿Qué decía? Mira lo que dice acá. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como ¿qué? Como reina. Esa Babilonia se levanta a sí misma. Dice, somos la más grande, somos la más poderosa. Me impacta cuando en el mundo sencillamente se quiere mostrar la iglesia más grande del mundo. Si lo viéramos por miembros, pues la iglesia más grande en el mundo está en Corea del Sur. Se habla de que allí la iglesia supera más de 1 millón de personas creyentes, ¿sí? Por el pastor Chong. Pero finalmente al llegar al cielo, eso Dios no lo va a mirar. Dios va a mirar nuestro servicio, que hicimos la obra, que hicimos el trabajo. Unos no van a entrar primero y otros después. ¿Sí me entiendes? No vamos a entrar por número de membresía al cielo, no vamos a llegar sencillamente por la iglesia más lujosa. O sea, delante de Dios eso vale absolutamente nada. Pero esta falsa Babilonia está diciendo, sí, yo estoy sentada como reina. En otras palabras, está glorificándose a sí mismo. Una segunda razón de sus pecados es que vivió un lujo desmesurado. Un lujo desmesurado. Y eso es lo que pasa sencillamente sobre la tierra. Recuerda que esta Babilonia tipifica directamente en relación con la iglesia, en ese ámbito político, en ese ámbito económico. ¿Cómo vive la gente hoy en día? De una manera desmesurada. Gastan el dinero en cosas impresionantes. ¿Sí? Hay pastores que pueden andar en un coche perfectamente de 700,000, perdóname, de 700 millones. O sea, eso ya es algo exagerado, de pesos colombianos, o si lo hablamos en dólares, estaríamos hablando de $40,000. O sea, son datos ya exagerados, ¿sí me entiendes? Están viviendo en los lujos de esta tierra de una manera desmesurada. Los seres humanos se acostumbran a eso,
O sea, no pueden tener un plato de comida sencillo sobre su mesa, tienen que estar en los grandes buffets, tienen que ir a un restaurante donde paguen solamente por un plato 200,000, 300,000 pesos. Estoy hablando obviamente de sencillamente 150, $200. O sea, son cosas exageradas. Por eso lo que el Señor está mostrando acá es el lujo desmesurado con que esa Babilonia sencillamente ha vivido. Los seres humanos están viviendo en eso, en el aspecto económico. Tiene que ser lo más costoso, tiene que ser lo más lujoso, tienen que vivir en el sector más exclusivo, su casa tiene que ser la más costosa. Pero finalmente, ¿de qué sirve todo eso, hermanos? Si su alma se va a perder en el infierno. Esa Babilonia muestra eso. Y a eso va a venir el anticristo. El anticristo va a tratar de demostrar eso, de que la gente, perdóname, puede tener una economía estable, grande, superior. ¿Y no vamos en eso? O sea, por las redes sociales tú escuchas datos exagerados, hermano, de la cantidad de dinero que despilfarran muchos. Pues quiero decirte que esos muchos están metidos acá. Y Dios va a traer ese juicio sobre ellos. La iglesia, si lo hablamos directamente, también está viviendo en lujos desmesurados. Pastores, como te lo decía, en automóviles supremamente costosos, pastores con jets privados, con mansiones más caras que los mismos actores de Hollywood. No te estoy diciendo mentiras, es la realidad. Hay pastores que están siendo investigados por sus finanzas, ¿sí? Porque sencillamente tienen demasiado dinero. Cosas exageradas. Hay congregaciones que en un solo fin de semana pueden reunir 500 millones de pesos. Estoy hablando acá de Bogotá, Colombia. Reúnen en un solo fin de semana 500 millones de pesos. Qué impresionante eso. Eso es demasiado dinero. Y no lo utilizan para beneficio del prójimo. Lo utilizan es para sus propios lujos, para sus propias riquezas, para adornar sus templos, como si el Señor habitara en templos hechos de manos de hombres. Claro, el Señor merece lo mejor. Eso sí lo tenemos por claro. Pero definitivamente Dios quisiera más que extendiéramos la mano para ayudar al necesitado en este tiempo en que hubo esta pandemia, que pudiésemos ayudar a muchos que realmente pasaron necesidades, que se quedaron sin trabajo. Pero la iglesia no está pensando en eso, la iglesia está ensimismada en ella misma. ¿Sí? Por eso viven en un lujo desmesurado totalmente. Por eso quiero decirte, mi amado en el Señor, en el amor de Cristo, tú tienes que saber vivir en esta tierra de una manera sobria, de una manera prudente, sin excesos. Dale gracias a Dios por las bendiciones que Él entrega sobre tu vida, pero no te vayas a los excesos, porque de lo contrario estarías pecando delante de Dios. Una tercera causa o pecado que tendría esta Babilonia es que se jactaba de su altanería y su autosuficiencia. Vuelve allí al verso 7, que decía: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Mira esta palabra, y no soy viuda. Recuerda que en varios pasajes el Señor habla a las viudas y Él les dice: yo estaré allí, yo seré obviamente tu esposo, yo te sustentaré. Pero esta Babilonia dice: no soy viuda, no necesito de nadie, no necesito de Dios, ¿sí? No veré llanto, como diciendo: no nos va a pasar absolutamente nada. O sea, hay una altanería total, y en el tiempo final Dios tendrá que traer ese juicio precisamente sobre esta Babilonia y confrontarle con su pecado. Si la gente sigue colocando la esperanza en las riquezas de esta tierra, pues no tiene absolutamente nada. Hay generaciones que han pasado durante muchos años, ¿y cuántos se han ido a la tumba con todas sus riquezas? Nadie. Nadie, mi amado. Es que las riquezas se quedan en esta tierra. Las riquezas no nos pueden evitar ni siquiera la muerte. Qué impresionante, ¿no? Y es darnos cuenta
cómo debemos reflexionar sobre la vida, cómo debemos dar gracias a Dios. Claro, tú de pronto le dices al Señor, yo quisiera más, yo quisiera que tú me bendijeras más, pero yo quiero decirte, iglesia, que si tú no estás contento con lo que tienes, nunca vas a estar contento con algo más que el Señor te dé. Tienes que aprender a estar contento y agradecido con Dios en este momento, diciéndole, Señor, gracias por tu bendición. No te puedes ir en pos de los deleites del mundo, porque muchos, tristemente, no partirán a la presencia del Señor. Primero, no partirán en el rapto, y no partirán en el rapto porque no están preparados, porque no están velando y orando. Esta iglesia que está sobre esta tierra, que solo está enfocada en la prosperidad, en las riquezas de este mundo, esa iglesia no va a partir. Esa es la falsa iglesia. Pero los que están anhelando que Cristo venga entre las nubes, porque lo único que nos salvará de la gran tribulación es eso, que cuando Cristo venga por su verdadera iglesia, los que estamos anhelando, los que tenemos hambre y sed de justicia, esos son los que partirán a la presencia del Señor. Esos son los que están preparados, esos son los que están atentos, esos son los que saben que estos tiempos, lo único que están mostrando es que definitivamente el tiempo se está acortando y que el momento de que Cristo llegue por la iglesia se acerca. Y el hecho de que Cristo llegue por la iglesia lo que manifiesta es que la tribulación vendrá después del rapto. La pregunta es, ojalá no, ¿tú estás en este grupo? Ojalá no sea así, mi amado. ¿Conoces a gente que está metida dentro de este grupo, donde se jactan de su altanería, de su autosuficiencia? Pues estas tres cosas que yo te acabo de decir, que eran los pecados que cometía esa Babilonia, describen exactamente al anticristo, te los quiero recordar. Se glorificaba a sí mismo. ¿Qué hará el anticristo? Se glorificará a sí mismo. Se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Se opondrá a todo lo que se llame Dios. ¿Él qué hará? Se glorificará a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué hará el anticristo? Segundo pecado. Vivirá en un lujo desmesurado, ni me imagino. Todos los reyes de la tierra rindiéndole pleitesía, todos entregándole ese poder absoluto, pues el anticristo vivirá en un lujo desmesurado sobre la faz de la tierra. ¿Y el tercer pecado cuál era? Que se jactaría de su altanería y su autosuficiencia, y eso sí que lo va a tener el anticristo. Va a ser altanero, ¿sí? Va a ser un hombre soberbio, un hombre orgulloso, típico de lo que es Satanás, típico de la manera en que Satanás cayó del cielo, por su altanería, por su autosuficiencia, creyéndose que él era más que Dios. Qué impresionante esto, ¿no? Cuando miramos todo esto, nos estamos dando cuenta de que el Señor le está diciendo, obviamente, volvamos allí al verso 7, cuanto ella se ha glorificado y vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Qué impresionante, ¿no veré qué? Llanto, pero el llanto vendrá. Ella está convencida, esa Babilonia está convencida de que su reino sería perdurable, de que nunca tendría luto. Pero sabemos que el reino del anticristo no va a perdurar para siempre, ya está determinado proféticamente. 1260 días, 3 años y medio, y después vendrá el juicio de Dios. Los 3 años y medio iniciales de esa gran tribulación serán en paz, serán en seguridad sobre la tierra. Los habitantes de la tierra estarán dichosos con el anticristo, con el falso profeta, en cabeza de Satanás, obviamente. La gente estará cómoda, pero su reino no va a durar para siempre, porque el único reino que estará para siempre es el del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único reino que perdurará por los siglos de los siglos, iglesia, y gloria al Señor por esto, porque es de bendición. Mira el verso 8, Apocalipsis 18:8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Ahí hay 3 cosas importantes. Y el Señor está diciendo, en un solo día vendrá la muerte. Cuando habla de esa muerte es la terminación de ese imperio económico. Se viene al suelo.
Totalmente, la estabilidad económica sobre la tierra vendrá al suelo, se acabará. En ese abrir y cerrar de ojos, podríamos decirlo, terminará totalmente. Y ahí sí vendrá el llanto de todos esos líderes, de todos esos que tenían su confianza puesta en las riquezas, en ese ámbito político, en ese ámbito social. Ahí vendrá el llanto, la tierra lamentará la condición. Cuando unimos todo esto frente a lo que leíamos en los juicios de Dios, pues ahí vemos precisamente por qué es que aparecen aquellos caballos, de aquel es sencillamente que traería hambre, ese caballo negro como tal, el que traería muerte, ese caballo amarillo. Ahí todo empieza a concordar exactamente. Cuando vemos que en la escritura dice que obviamente un trigo de cebada, que el aceite por un denario, hablando de que costará demasiado, o sea, la tierra empobrecerá en una manera increíble, o sea, será invivible. Si tú ves hoy en día que hay situación difícil en los países, no quiero decirte lo que va a ser en aquel tiempo cuando el Señor traiga ese juicio. Por eso es que el Señor dice acá, traeré muerte, habrá llanto y habrá ¿qué? Hambre. Habrá hambre, ahí sí habrá esa hambre. Y no va a ser una hambre de Dios, va a ser un hambre literal. La gente ni siquiera se acordará de Dios. Por lo contrario, juzgará a Dios, condenará a Dios por todo lo que está sucediendo. Pero la tierra vivirá una hambruna total, cual nunca antes ha existido sobre la faz de la tierra. Yo quiero decirte que no quiero estar en aquellos días acá. Por eso tu fe en Cristo te garantiza que tú vas a partir a la presencia del Señor, sea que mueras o sea que el Señor venga en el arrebatamiento, partirás con Él. Tu fe lo garantiza. En un solo día el Señor traería esas plagas, muerte, llanto y hambre. Y dice, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ese será quemado con fuego, es que ese imperio económico se consumirá totalmente. Por eso te decía, no quedará absolutamente nada. El anticristo no tendrá argumento alguno, o sea, todo su poder, todo su ego, toda su soberbia, toda su altivez, todo aquello que él mostraba, esa estabilidad, de un momento a otro se viene al suelo. Porque el Señor, como lo dice acá, Él es el que la juzga. Él es el que la juzga. Verso 9 dice que los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de ¿qué? De su incendio. Claro, los reyes de la tierra que colocaron toda su esperanza en esa Babilonia, que colocaron toda su esperanza en el tiempo final, en el anticristo, pues llorarán con ella. De los deleites, de los que vivieron de los deleites, de los que participaron. O sea, los reyes de la tierra estarán dichosos como de esa estabilidad, como de esa unidad, como de esa comunión. Pero definitivamente todo esto se vendrá al suelo. Qué impresionante lo que la palabra muestra. Definitivamente la esperanza real está en Cristo Jesús. Si lo miramos, un día tenemos y al otro día no. Y si cuando tú no tengas, tu fe y tu esperanza no están en el Señor, te va a costar mucho continuar con tu vida. Pero cuando tu esperanza está en Dios, sencillamente tú puedes continuar adelante, tomado de la mano del Señor. Todos los reyes de la tierra, dice aquí la palabra, que habían fornicado con ella. Recuerda que ya analizábamos que no eran algunos, sino eran todos, toda la tierra. Todos los mandatarios, todos los gobernadores de la tierra fornicaron con ella y con ella vivieron en sus deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de ¿qué? De su incendio. Cómo se va consumiendo. Cuando el fuego sencillamente viene, consume rápidamente. No deja absolutamente nada. Así lo verán los reyes de la tierra con esa Babilonia, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo,
ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Qué impresionante esos ayes, ¿no? Y esos ayes, si tú te das cuenta, la están dando los mismos reyes de la tierra. Ahí sí se pararán de lejos. Ahí observarán cómo el gran imperio se viene abajo. Y dirán, esa que era fuerte, pues sencillamente ahora no será tan fuerte, porque ha venido tu juicio. Es que delante de Dios, mi amado, nadie podrá mantenerse en pie. Cada uno recibirá conforme a sus obras. Y la única manera en que yo reciba en Cristo es por la misericordia de Dios y por mi fe en el Señor. Por mis obras no voy a ser salvo, ninguno de nosotros. Es la gracia de Dios, es el regalo inmerecido del Señor. Pero definitivamente todos estos que colocaron su esperanza en las riquezas de esta tierra, que colocaron su esperanza en ese imperio político que habría en aquel momento, pues todo será deshecho. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más que sus mercaderías, claro. El imperio se vino abajo. Ya nadie querría tomar sencillamente de lo que estaba allí. Y obviamente, poco a poco, esa economía iría cayendo. Y dice acá verso 12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, y que dice ahí al final, almas de hombres. Si te das cuenta de ese listado que acabamos de leer, esa es la descripción literal de lo que es la iglesia tristemente hoy en día. Toda esa mercadería. Recuerda que esta Babilonia está enfocada y ligada directamente con la iglesia, sino que estamos hablando específicamente del área económica. Pero todo lo que era, sencillamente dejará de ser. Toda esa mercadería de oro, de plata, todo ese listado que tú acabas de observar acá, que al final dice de las almas de los hombres. Qué impresionante, mercadería de almas de hombres. O sea, a nadie le interesaban las almas, solo era una mercadería. Solo era algo que el diablo usaba a través de los aparentes ministros de Dios, donde manipulaban las almas, y ellos solamente eran esa mercadería. Verso 14 dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Qué impresionante esto. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. ¿Cuáles eran esos frutos? Las riquezas de esta tierra. Todo lo que anhelaba el hombre en esa Babilonia sencillamente será quitado. Todo lo que era exquisito, todo lo que era espléndido, le faltará y nunca más volverá. Ahí lo que el Señor está diciendo, se cae ese imperio, se cae esa Babilonia espiritual, se cae esa mentira del diablo finalmente sobre la faz de la tierra. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Tú te imaginas si en algún momento el Papa dijera, las imágenes no son reales, no son dioses, no hacen milagros, no hacen maravillas? ¿Qué pasaría con los mercaderes que venden esas imágenes de yeso, de oro, de plata, de cobre, de hierro, de mármol? ¿Qué pasaría con su mercadería? Su mercadería se vendría al suelo. Es que eso es un negocio. Es un negocio. Es como cuando el pastor escribe un libro y él al final del culto dice, bueno, ya salió mi libro, lo puedes encontrar allí en la papelería.
¿sí? En la librería, perdóname. Entonces al final, y hay un descuento del 30% para todos los que compren hoy. ¿Qué hace la congregación? La congregación sale y compra el libro. ¿Eso qué es? Una mercadería. Cuando el pastor debería estar enseñando es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Tristemente las Biblias son demasiado costosas. Yo trabajé durante 14 años en ventas de libros. Escúchame bien esto. En ventas de libros. Y hace ya, te estoy diciendo, unos 15 años, creo que más, ¿sí? Vendíamos la Biblia. La Biblia se vendía en ese momento como por 120,000 pesos colombianos. Estamos hablando aproximadamente de unos $35. 120,000 pesos se vendía la Biblia. Pero ¿sabes cuánto valía esa Biblia y a cuánto le llegaba a la empresa con la cual trabajaba? Esa Biblia les llegaba a ellos por 20,000, 25,000 pesos. Es decir, que era una mercadería donde estaban ganando 100,000 pesos de una vez. Las Biblias cristianas hoy en día en las librerías les ganan impresionantemente dinero, cuando eso debería ser lo más económico para que tú puedas comprar una Biblia y de esa manera sembrarla en otras personas para que estos puedan conocer del Evangelio. Pero a veces ni siquiera se puede. La Biblia más económica, ¿sí?, que sea medianamente buena, que no sea en un papel desechable, porque hay Biblias en un papel que definitivamente, y hasta esas Biblias cobran 20,000 pesos por las más económicas. Una Biblia medianamente está costando alrededor de 50,000, 52,000 pesos colombianos. Pero ¿sabes a cuánto le están saliendo a ellos? Te lo aseguro, les valdrá 10,000, 15,000 pesos por mucho. A lo que yo te estoy diciendo es que ¿qué están haciendo de ellos con esto? Una mercadería total. Eso es lo que la palabra está diciendo. Y dicen acá, en el verso 15, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ¿qué? De ella. O sea, esa Babilonia, vuelvo y te repito, es esa Babilonia espiritual. Es lo que el enemigo ha hecho para que sencillamente todo se convierta en esas riquezas. Por eso te explicaba lo de las Biblias ahora. Y eso es algo triste, mi amado. Que tú no puedas ir a una librería cristiana y decir, voy a invertir 100,000 pesos, voy a comprar 10, 12 Biblias para poderlas ofrendar. No lo puedes hacer. Si vas con 100,000 pesos, te puedes comprar a lo mucho 2 Biblias. Qué triste. Y eso es una mercadería de la fe. Y así es todo en la iglesia. Todo, absolutamente todo. Por eso no nos podemos salir de ahí y no podemos decir, sí, esa es la iglesia tradicional, sí, esa es la iglesia católica. No, la iglesia cristiana está muy metida en eso, tristemente. Estoy hablando de la falsa iglesia cristiana. Verso 15 dice, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, se pararon lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. ¿Por qué lamentaban? Mira, que decían, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Pues aquí hay una referencia de cómo es esa gran ciudad. Por eso es que muchos la enfocan solamente con el Vaticano, porque está vestida de ¿cómo? De púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Pero aquí está enfocada sencillamente todos los lugares donde se utilizó el Evangelio. Puede ser cada ciudad, cada lugar donde se utilizó el Evangelio para sus propios beneficios. Qué impresionante. Verso 17 dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Lo que está mostrando acá la escritura es que desde todos los lugares del mundo podrán divisar precisamente lo que está sucediendo con esa Babilonia. Y nosotros lo podemos ver hoy a través de la televisión, a través del internet, ¿sí me entiendes? De la radio, que es el medio que siempre
perdurará. O sea, podremos divisar, o en ese momento podrán divisar lo que ha sucedido con esa Babilonia, cómo ese imperio sencillamente caerá, cómo esa opulencia, esa riqueza se vendrá al suelo. Quiero recordarte, mi amado, que hablábamos en clases pasadas que los grandes imperios han caído, los que han existido a través de la historia, ¿sí? Desde Nimrod, desde el imperio egipcio, ¿cierto? Lo que fue Babilonia, Siria, los persas, la antigua Roma, cuando Cristo estuvo aquí sobre la faz de la tierra. Todos esos imperios cayeron, toda su opulencia, toda su riqueza se vinieron al suelo. Así lo hará Dios con este último y gran imperio. Caerá al suelo totalmente. ¿Por qué? Porque estuvo opuesto a lo que era Dios. Porque fue un imperio que solamente quiso basarse en él, enriquecerse a costa de los demás. Verso 19 dice: y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido, ¿qué? Desolada. Pues también, como tenemos los medios de comunicación, tenemos los medios de transporte. Todos se suplían de una u otra manera a causa de esa Babilonia. ¿Me entiendes? Cuando ese imperio caiga, por eso yo te decía, toda la economía se vendrá al suelo. Todo, absolutamente todo se vendrá al suelo. El anticristo creería tener el poder absoluto allí, pero él olvida que Dios ya tiene un control, que él ya venció al diablo en la cruz y que el único que tiene control absoluto es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Finalmente, el juicio de Dios sobre, ya lo veíamos en el capítulo 17, sobre esa falsa iglesia llegó, pero de la misma manera sobre este imperio político y económico que se había filtrado también caerá, como lo está diciendo la palabra, y por eso es que el Señor está diciendo: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia, ¿qué? En ella. Por eso nuestra predicación no es en vano, por eso nuestro trabajo en el Señor no es en vano, por eso debemos recobrar fuerzas cada día, cada mañana, para que el plan de Dios se cumpla sobre esta tierra. No mengues en tu trabajo en Cristo. Llegará el momento, como nos lo está diciendo la palabra. Mira, para mí esta palabra es una palabra de esperanza, porque yo sé que Dios no va a dejar impune la maldad de los hombres sobre la tierra. Y cuando digo la maldad, es solamente que quieren obviamente aprovechar de la fe de otros, porque eso es lo que hará el anticristo en el tiempo final. Pero eso es lo que están haciendo los hombres hoy en día, aprovecharse de la fe de otros. Mira lo que dice acá la palabra: alégrate entonces sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Solo son figuras lo que nos está mostrando versículo tras versículo, de cómo cae esa Babilonia, de cómo nunca más se podrá levantar, de cómo nunca más será hallada. Verso 22 dice: y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas, ¿qué dice ahí? Todas las naciones. Lo que quiero enfocarte acá es lo último que acabamos de leer: sus hechicerías. Es decir, nunca estuvo la luz de Cristo ahí. En esa Babilonia que se mostraba opulenta, que se mostraba fuerte, que se mostraba obviamente radical,
Pero el Señor está diciendo, fueron tus hechicerías y por esas hechicerías fueron engañadas las naciones. En otras palabras, ¿quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Satanás. Cuando tú encuentras una iglesia que camina en pos del dinero, ¿quién está detrás de eso? Satanás. Es claro, es claro. Jesús de por sí cuando él predicó, cuando tú miras los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él no se esforzó por hablar de dinero. Él se esforzaba por hablar del reino de los cielos, de la vida eterna y también de la condenación eterna. Él sí trató de mostrar eso, porque ¿qué era lo importante? La salvación de las almas, la salvación de los seres humanos. Y finalizo con esto en el verso 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos, ¿en qué? En la tierra. Es como un juicio de Dios mostrando que la sangre de aquellos que predicaron el evangelio, que murieron a través de todos los tiempos, que el trabajo que ellos realizaron no será en vano, que Dios traerá juicio sobre esa Babilonia, que vale la pena servir al Señor, que vale la pena predicar el verdadero evangelio, que vale la pena enfocar las almas hacia Cristo, porque para eso nosotros estamos. Vale la pena el trabajo que tú estés realizando para el Señor, sea cual sea, síguelo haciendo porque vale la pena, porque Dios traerá un juicio precisamente sobre todos aquellos que se opusieron a la verdad, que no quisieron conocer el camino de la verdad que era Jesucristo, que se envanecieron en sí mismos, que se llenaron de la opulencia de esta tierra, de los lujos de esta tierra, de esa Babilonia espiritual, que se dejaron convencer del engaño del enemigo, pero que nunca entendieron que lo único que necesitaban era caminar en la voluntad de Dios. Qué impresionante. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Cielo y tierra pasarán, ¿sí? Pero su palabra no pasará. Esto que acabamos de ver hoy se cumplirá. Lo que vive la humanidad hoy en día es solamente una pequeña antesala para todo lo que va a suceder en medio de la gran tribulación, donde la economía literalmente se vendrá al piso, se vendrá al suelo. Que tu esperanza no esté puesta en las riquezas de esta tierra, que tu esperanza esté puesta en el Dios de los cielos. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por este tiempo, por el mensaje, por el estudio que hemos podido realizar de tu palabra en esta hora. Yo bendigo cada vida, cada corazón y te pido en el nombre de Cristo Jesús que podamos transmitir esta enseñanza a muchas más vidas, Señor, para que puedan conocer la verdad, para que no coloquen su esperanza en las riquezas de esta tierra, Padre. Hoy nosotros te lo rogamos, hoy nosotros te lo pedimos y te damos, Señor, toda la gloria y te damos, Padre, toda la honra. Descansamos en tu palabra y en tus promesas, Señor, creyendo que vienes pronto, Señor, que vienes por tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Espero que esta clase haya sido de tanta bendición como lo fue para mi vida. Que sigas estudiando la palabra. Esta semana pues tuvimos hoy nuestra clase, hoy día jueves, y me alegra mucho que estén muchos conectados siguiendo el estudio, pero ya confiando la semana entrante estaremos el día viernes estudiando Apocalipsis 19 y estamos cerca del final. Quiero decirte que para todos los que han estado estudiando, pues vamos a tener obviamente una certificación del curso, sea que estés acá en Colombia o que estés en otra nación. Lo único que yo necesito es que escribas a través del Messenger. Obviamente yo ya tengo un listado de las personas que han estado muy juiciosos estudiando, pero si en algún momento tú has llevado el estudio, sí, tal vez no lo tomas en vivo, pero después tomas un tiempo para realizar el estudio. Lo único que yo necesito es que obviamente me envíes un mensaje por Messenger diciendo: pastor, he tomado el estudio, y que me los envíe con tus datos personales, tu nombre completo, tu número de cédula y el país de donde nos estás escuchando. Así que, mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. Tu riqueza
es Jesucristo. No me cansaré de decirlo. La riqueza más grande que tú y yo tenemos es Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios te guarde y te bendiga.